a todos, soy Antoni, responsable de formación de Qualsoft Consultores. Esta tarde vamos a hacer una clase virtual de introducción al programa de análisis de datos más QDA, la nueva versión 2018. Va a durar la clase aproximadamente 45 o 50 minutos y la clase va a consistir en una exposición de qué es el programa más QDA, para qué sirve. Os voy a mostrar el escenario analítico, el escenario de trabajo con el programa, y también vamos a repasar las novedades que este programa ha incorporado desde que el mes pasado salió la nueva versión al mercado, y vamos a ver qué desarrollos, qué herramientas nos ofrece para podernos ayudar en nuestro trabajo de investigación y de análisis de datos. Bien, en primer lugar, comentar que esta sería la idea de la exposición del taller de esta tarde, qué es y para qué sirve, y luego un poco cuál es el escenario, cuál es la dinámica de funcionamiento del programa. Más QDA es un programa que lleva desde el año 89 en el mercado. Yo me acuerdo a finales de los 90 ya utilizamos la versión precedente, la casi prehistórica, que se llamaba WinMax, que la instalábamos con disquetes de esos pequeñitos y tal. Entonces es un programa plenamente consolidado y muy estable, y es una suite con gran cantidad de herramientas que lo que hacen es apoyar nuestro trabajo de análisis de datos, ¿de acuerdo? Empezó siendo un programa de análisis cualitativo, muy visual, muy gráfico. Luego evolucionó a un módulo con métodos mixtos muy interesante para integrar flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos, y recientemente en los 2 últimos años ha incorporado un módulo estadístico que permite tener integrado en la misma base de datos, en el mismo programa, todo nuestro trabajo que hagamos, tanto cualitativo como cuantitativo, ¿de acuerdo? Además tiene posibilidades de trabajo en equipo, colaborativo, por ejemplo, para realizar pruebas de acuerdo intracodificador de las codificaciones de los analistas, y permite gestionar todo tipo de datos que hoy tengamos a nuestra disposición, datos de entrevistas en profundidad, observaciones, un módulo específico de grupos focales, también cuestionarios que tengan preguntas abiertas o cerradas, páginas web, referencias bibliográficas, datos de Twitter, etcétera, etcétera. Es un programa que no tiene limitaciones en cuanto a la versatilidad de las herramientas que tiene. Nosotros utilizamos varios programas en nuestro trabajo, pero a la hora de hacer análisis de datos este es el programa que más nos gusta, ¿de acuerdo? Por eso nos sentimos muy cómodos haciendo este tipo de talleres y presentándoslo. Una de sus particularidades, que se ha diferenciado hace ya unos años, es con la parte de métodos mixtos. Es el único programa en la actualidad en el mercado que permite integrar muy bien la información de flujos cuantitativos estadísticos y flujos cualitativos, y también elaborar joint displays, vistas conjuntas, donde están representados un resultado cualitativo junto a un resultado cuantitativo respecto al mismo tema explorado. En ese sentido, los investigadores y las investigadoras que estén interesados en este campo, desde luego es un acierto valorar la posibilidad de utilizar este programa. Bien, antes de empezar con estas novedades que tenéis en pantalla, he pensado que sería más interesante ir al programa primero y enseñároslo, ver cómo funciona, cuáles son su filosofía de funcionamiento, y luego, si me permitís, vamos a retomar estas novedades de la versión de 2018, pero primero quiero enseñaros el programa y quiero que veáis cómo es el programa. Bien, el programa cambió el mes pasado, el aspecto. Ahora tenéis este aspecto que estáis viendo en pantalla. Tenéis el clásico esquema de informático de programas en cinta. Tenéis aquí la cinta, vais cambiando las pestañas, las etiquetas, y podéis ver que desde un menú inicio vamos avanzando. Siempre no nos olvidemos en los 4 objetos principales con los que nos estamos moviendo en investigación cualitativa. Los objetos principales de análisis son los propios datos cualitativos, los códigos, los memos
y en este caso en el programa podríamos decir que son las variables, ¿de acuerdo? Porque tiene una parte de posibilidad de introducir variables en los casos que estamos manejando, cosa que otros programas lo gestionan de modo totalmente deficitario. Nosotros tenemos aquí nuestro menú de variables, tenemos variables de documento y variables de código, y tenemos toda una amplia posibilidad de manejo de variables hasta siendo datos cualitativos, ¿de acuerdo? Pues bien, este es el aspecto del programa. Podéis ver que tengo cuatro ventanas principales de trabajo. Tengo mi sistema de documentos, donde tengo mi carpeta de grupo de documentos en azul. Se llama cuestionario porque es un cuestionario que he importado. Es el cuestionario de prácticas que utilizamos en los cursos online, ¿de acuerdo? Podéis ver que lo tengo activado el cuestionario 2, el participante 2, y también me aparece en la zona central de visualización de documentos el contenido de las respuestas abiertas de este cuestionario, ¿de acuerdo? También podéis ver en la zona de margen del cuestionario cómo ya está codificado con diferentes indicadores, y también podéis ver un poco el sistema de memoing, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo tengo, al acercar el ratón a estos post-its amarillos, puedo ver mis memos reflejados. Se ven aquí visualmente, pero también tengo un administrador de memos donde los puedo gestionar, ¿de acuerdo? Podéis ver que al hacer clic en cada segmento se activa la acotación, el pasaje que ha sido codificado, y lo tenemos todo accesible y a mano. Debajo de la ventana del sistema de documentos tenemos el sistema de códigos. Podéis ver mi sistema de códigos, ¿de acuerdo? MathQDA es un programa muy visual. Fijaros cómo utilizamos colores para asignarlos a cada uno de los temas que estamos manejando. Entonces es muy interesante porque luego tenemos multitud de herramientas de recuperación de información, de exploración de resultados, en las que la gama cromática va a influir un papel muy determinante. Si yo desde el principio a los problemas que han tenido los alumnos en el curso le he puesto un color rojo, luego en los esquemas gráficos de representación de resultados van a aparecer zonas en rojo, zonas en verde, zonas en azul, dependiendo del tema que haya ido explorando. Por eso un primer consejo sería utilizar esa potencialidad del programa, esa potencialidad visual, ¿de acuerdo? Podéis ver que tengo mi sistema de códigos estructurado. Podéis ver que a medida que voy desplegando, pues las flechas me van apareciendo diferentes niveles de profundidad. Podéis llegar con este programa hasta 10 niveles de profundidad. Podríamos ir desplegando flechas hasta 10 niveles, entendiendo que lo habitual en una investigación cualitativa normal serían 2, 3, 4 niveles de profundidad como máximo. El programa lleva hasta 10 niveles de profundidad y nos permite pues tener estructurados todos nuestros indicadores jerárquicamente como tenéis aquí representados, ¿de acuerdo? Este sería mi sistema de códigos, un sistema... Tania me pregunta, ¿con niveles de profundidad te refieres a categorías? No me refiero a categorías, Tania. Voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Cuando yo diseño una investigación, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una investigación educativa y estoy estudiando la resiliencia en alumnado inmigrante de tercer ciclo de educación primaria. Y yo por la literatura me he dado cuenta de que los autores dicen que el jugar en el patio, los niños y las niñas, es un factor de protección en el camino hacia la construcción de la resiliencia. Si yo observo a los niños jugar en el patio, lo puedo codificar como el niño juega en el patio. Y eso sería un indicador de camino hacia la resiliencia porque el niño está jugando. Ahora bien, si yo añado un nivel de profundidad, lo que estoy haciendo es distinguir de si el niño juega al básquet y las niñas juegan al fútbol o viceversa. Si yo estoy distinguiendo en otro nivel de profundidad si las niñas interactúan con los niños,
estoy añadiendo otro nivel de profundidad. Yo en principio me podría quedar con que los niños y las niñas juegan en el patio. Pero si añado a qué deporte juegan, qué sexo juega con qué sexo, cómo interactúan, entonces voy añadiendo niveles de profundidad. No lo entiendo yo como categorías, aunque luego a la hora del análisis sí que es cierto que tendríamos que conformar categorías con qué deporte juegan, quién juega con quién, pero en principio son niveles de profundidad. No tenemos que establecerlos al principio del diseño de la estrategia analítica, pero el programa nos dejaría llegar hasta 10 niveles de profundidad si quisiésemos, como en estos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo del sistema de códigos. Problemas en el curso. Pues un problema podría ser falta de interacción, disciplina y organización, la falta de tiempo. Vemos aquí que es un problema en los alumnos de los cursos online la disponibilidad de tiempo. Ahora bien, si entrásemos en por qué les falta el tiempo y por qué les falta el tiempo a los hombres y a las mujeres, estaríamos estableciendo nuevos niveles de profundidad, ¿de acuerdo? Esa sería la idea cuando hablamos de niveles de profundidad en el análisis, estructurar nuestro sistema de organización. Evidentemente, cada elemento de estos que tenéis en el sistema de códigos podría ser una categoría, ¿de acuerdo? Pero a la hora de estructurarlo con los códigos, con los indicadores, le llamamos niveles de profundidad en el análisis. No sé si me he explicado bien o me habéis entendido. Esther comenta, quizás la categoría sería la falta de tiempo y el resto de códigos. Sí, indicadores. Las categorías son clasificaciones y están formadas por atributos, propiedades, dimensiones e indicadores. Atributos, propiedades y dimensiones se plasman en el análisis con indicadores o con códigos, como bien estáis comentando, y con memos, no lo olvidéis. En el caso del análisis con Atlas-T, me pregunta Esther. Dale al micro, Esther, si te apetece comentarlo de viva voz. Porque parece que se ha quedado la pregunta a medias o estás escribiendo. O al menos yo no estoy entendiendo el comentario. No es una pregunta, lo digo en el caso de Atlas-T, creo que es así. Vale, sí, yo no lo diría tampoco así. Yo no traduciría lo que es la metodología cualitativa a ningún programa informático en concreto. Nos sentimos seguras y seguros cuando decimos que la categorización es, ¿cómo sería en Atlas-T? Con las familias de códigos, ahora se les llama conjuntos de códigos, la superfamilia, los supercódigos. Bueno, estamos hablando de niveles de profundidad, metodológicamente hablando, y estamos hablando de indicadores, propiedades y dimensiones de esas categorías. Bien, voy a seguir presentando el programa. Tenéis sistema de documentos, sistema de códigos, zona central de visualización del documento y tenéis a la derecha la ventana de segmentos recuperados. La ventana de segmentos recuperados lo que va a reflejar es cómo funciona realmente el programa MassQDA. Funciona con el principio de activación. En principio tú tienes toda tu base de datos con todos tus documentos, todos tus códigos, pero en un momento determinado tú te haces una pregunta de investigación y dices ¿qué niño juega a qué deporte? En el patio. Entonces tú coges, activas el grupo de documentos de los niños que te interesan. Activar es tan sencillo como hacer aquí. Estamos activando, se ponen en rojo. ¿Veis cómo de negro pasa a rojo el documento? Y luego lo que hacemos es activar los códigos que me interesan. Entonces, en la ventana de segmentos recuperados me da la primera recuperación más sencilla que ofrece el programa. Es decir, qué documentos han sido codificados con estos códigos, los documentos que me interesan y los códigos. El principio de activación en MassQDA es muy importante. En la mayoría de cuadros de diálogo os vais a encontrar solo para documentos activados, solo para códigos activados,
podréis ir configurando vuestra recuperación de información en base a este principio de activar, de poner en rojo la información que tenéis en vuestra base de datos, ¿de acuerdo? Simplemente sería a la hora, una vez que habéis visto el resultado, evidentemente a partir de este resultado podemos seguir trabajando. Por ejemplo, una idea que se me ocurre ahora mismo sería pues capturar el resultado con un código. Yo puedo aquí crear un nuevo código o utilizar uno de los que tengo. Entonces yo lo que haría sería codificar todos estos segmentos con un nuevo código. Ahí sí que estaríamos un poco en el camino de lo que comentabais, de trabajar el proceso de categorización analítica. Si yo tengo un determinado grupo de alumnos que han tenido una serie de problemas determinados, capturo ese resultado con un nuevo indicador que será una categoría. Lo codifico automáticamente y lo guardo en mi base de datos. Sería, podríamos decir, el paso más sencillo. Aparte de esto, pues como curiosidad puedo mostraros, voy a quitar las activaciones que tengo. Siempre es interesante, una vez que hemos trabajado con ellas, quitarlas, dejar la base de datos normal, sin activaciones. Aquí podéis ver mi cuestionario, lo importé, lo codifiqué y tengo mi información analizada cualitativamente. Pero nos podemos preguntar, ¿dónde está la información estadística de este cuestionario? Nosotros iríamos a nuestras variables, ¿de acuerdo? Lista de variables de documento, y automáticamente veríamos en azul, con un cuadradito azul, todas las variables que había también en este cuestionario con escalas de Likert, estadístico, y tenéis toda la información de variables. Si conmutamos a la sábana donde están esos resultados, podéis ver todos mis participantes del cuestionario y podéis ver en azul también, en la cabecera de la columna, las diferentes variables que teníamos, las puntuaciones en la escala de Likert que nos iban dando en este cuestionario, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos la parte cualitativa y tenemos también la parte estadística, que inmediatamente, una vez importado el cuestionario, pues lógicamente en variables ya podríais en estadística de variables ya podríamos, pues, cualquier variable que nos interesase, llevarla a unos gráficos y vería el resultado, unos estadísticos descriptivos de estas variables. Respecto a la variable desconocimiento tecnológico, la mayor cantidad de puntuaciones estaba en el 1, con el 68,3, y aquí tenéis los diferentes resultados. Estos son estadísticas descriptivas muy sencillas. Si os interesase profundizar en la parte cuantitativa de este cuestionario, pues simplemente podríamos ir al módulo estadístico, a Stats, que tenéis aquí, iniciaríamos el módulo y tendríamos muchas más opciones estadísticas para ir trabajando con el cuestionario. Como podéis ver, nos vamos a mover en principio en la pestaña de inicio, donde gestionamos pues todas las ventanas que hay disponibles, la visualización del escenario de trabajo, podéis ver cómo me va cambiando, administración de usuarios, pues interesantes funciones para exportar archivos, guardarlos, dependiendo si tenemos vídeos, material. Y luego también me gustaría enseñaros un poco pues la pestaña, la cinta de importar. Tenemos gran cantidad de opciones para importar todo tipo de documentos, tenemos todo tipo de imágenes, vídeos, textos, PDFs, no hay problema en ese sentido. Podéis importar transcripciones de grupos focales, tiene una herramienta propia para grupos focales, y luego o podéis importar transcripciones hechas con otro programa o transcribir desde el mismo programa. Tiene funciones de transcripción, no necesitáis otro programa externo, y con esas mismas opciones vais a tener herramientas para insertar marcas temporales, autotexto que introduzca solo pregunta-respuesta, o participante 1, participante tal, o entrevistador. Tiene una serie de funciones de transcripción.
Y luego tenéis las funciones de datos de encuesta, o bien desde Excel o desde SurveyMonkey. Y luego, pues nada, datos de Twitter, datos bibliográficos que tengáis en Mendeley, podéis importar las fichas, los metadatos de Mendeley, y un largo etcétera de posibilidades. Por ejemplo, páginas web, donde esté toda la información, lo captura y lo trae, y otras muchas posibilidades a la hora de gestionar los datos de vuestro proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Eso es el funcionamiento esquemático del sistema de documentos inicial. Luego, cuando entramos en el menú de análisis, ya tenemos todas las herramientas analíticas que el programa nos ofrece, ¿de acuerdo? Tenéis en el menú de métodos mixtos funciones específicas de tablas cruzadas, análisis de similitud para documentos, tipologías, configuraciones, etcétera, que son todo diagramas para representar información cuantitativa y cualitativa. Y aquí tenéis en la parte final de mostrar de lado a lado cómo tenéis la posibilidad de sacar diagramas, esquemas donde se combina lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿de acuerdo? Esto es un módulo específico. Muy interesante también la parte de herramientas visuales. Tenéis Max Mapas, que es un editor de mapas conceptuales, donde podéis o bien crear vuestros propios diagramas o utilizar plantillas y modelos que trae el programa. Si queréis, podemos hacer una prueba. En Max Mapas lo que vais a encontrar es, yo tengo aquí la posibilidad de un nuevo mapa vacío como este que tenéis delante, que no tiene nada, y yo desde mi sistema de códigos o documentos iría trayendo los nodos que me interesan. O bien lo que puedo hacer es crear un nuevo mapa, ¿de acuerdo? Un modelo de un caso con jerarquía de códigos, que son plantillas ya específicas, y lo que hago, pues lo que me dice el programa, arrastro un caso de mi proyecto, me dice si quiero traer los memos de documento, memos codificados, me pregunta un poco la configuración, diferente frecuencia de codificación, diferente tamaño de línea, dependiendo de la frecuencia de codificación, etcétera. Configuramos a nuestro gusto y lo que hace es representarnos jerárquicamente un caso, un participante del cuestionario, qué códigos se le han asignado y cómo se organizan. Todo esto son plantillas que son automáticas. Además de estas posibilidades, lo que vais a encontrar es otras formas de explorar resultados. La matriz de códigos lo que nos va a permitir es cruzar documentos por códigos. Podréis explorar vuestro sistema de codificación, cómo se distribuye por los casos que tenéis, en este caso el cuestionario. Y la siguiente etiqueta que tenéis, visualizador de las relaciones de códigos, lo que nos hace es explorar la concurrencia, cómo los indicadores se cruzan entre sí. Si queréis podemos verlo. Todos los códigos, por todos los códigos, concurrencia, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a mostrar es una tabla donde veremos por nodos de diferente tamaño cómo está representado el sistema de códigos entre sí, ¿de acuerdo? Lo podéis ver cómo cambia el tamaño del nodo dependiendo cómo pues se van los códigos interseccionando en el eje de las X y de las Y. Entonces podéis desplegar, podéis ver cómo están las zonas de vuestro análisis en las que ha habido un cruce de información. Si un participante decía que tenía un problema con la falta de tiempo, a lo mejor el tutor, como una parte de sus habilidades, le dio más tiempo para entregar las tareas. Entonces se cruzará la información de problema de falta de tiempo con una de las funciones o habilidades del tutor de flexibilidad en la entrega de tal. Entonces podréis ver la información distribuida y, por supuesto, toda esta información, todos estos nodos, los podéis ver de forma interactiva, los podéis ver cómo van cambiando, los podéis exportar a una matriz de segmento donde veáis los textos que se habían codificado en forma de tabla, que a mí particularmente es una de las cosas que más me interesa.
Yo hice ya hace bastantes años mi tesis doctoral con Atlas-T y me recuerdo decenas y decenas de horas copiando y pegando citas en Word para hacer mis matrices cualitativas de resultados. Porque sabéis que en investigación cualitativa al final los diagramas y las matrices son fundamentales. Solo de ver que hay un programa que eso me lo hace automático es un gran avance. Yo lo digo por eso porque yo lo hice en Atlas-T y copiaba, pegaba, cada categoría, cada concepto, cada interrelación. Pues bien, ahora con estos programas lo tenemos todo sencillo y lo tenemos todo cruzado. Le he pedido que sacara todo el sistema de códigos cruzado entre sí, pero podéis activar partes y el programa os sacará zonas más reducidas que a lo mejor sean más comprensibles que esta tabla que estáis viendo. Además, si no conocéis el proyecto, os puede parecer un poco grande la información, ¿de acuerdo? Y evidentemente todo esto se traslada a los cruces de información que hay, son valores numéricos, las representaciones, y por supuesto todo esto lo podéis exportar en forma gráfica o a Excel, como queráis, ¿de acuerdo? Esa sería la idea de estas herramientas visuales para explorar los resultados. Pues bien, yo creo que con esta pequeña introducción nos hemos hecho una idea de cómo es el programa, cuál es el escenario, y ahora me gustaría retomar un poco las diapositivas y comentaros, pues además de lo que hemos estado viendo, pues qué desarrollos nos aporta la última versión que salió en diciembre del año pasado, y ver cómo ha ido evolucionando el programa. Estos serían los puntos que voy a comentar en las diapositivas, ¿de acuerdo? Y vamos a ir intentando pues hacerlos comprensibles y que os podáis hacer una idea de las potencialidades del programa. Bien, en principio el programa ha cambiado, el aspecto ha cambiado a mejor. Yo el sistema este de cinta lo veo mucho más claro y además sigue siendo vuestro mejor aliado en el programa el botón derecho del ratón. No nos equivoquemos, el menú contextual, allá donde estéis, va a ser quien más va a hacer por vosotras y por vosotros a la hora de resolver vuestro trabajo. Esta sería la idea. Seguimos teniendo el escenario de 4 ventanas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos pues el nuevo menú de cinta con las funciones integradas adecuadas a cada proceso, las tenemos ahí. Es mucho más fácil, más intuitivo. Luego tenéis un sistema de ayuda interactivo donde pongáis el ratón, se va a salir un letrero con información, como tenéis aquí en la diapositiva, a la parte derecha. He capturado la imagen con esa nube que aparece. Y luego pues tenemos pues 3 cosas interesantes, 3 detalles que en la imagen inferior pues os he destacado. Sería la pestaña activa, tiene una barrita en verde que os dice en qué momento, dónde estáis. Y luego, como podéis ver en la parte derecha, que os he puesto unas estrellas verdes, tenéis la posibilidad de deshacer cualquier proceso que hayáis creado, ¿de acuerdo? Tantas veces como queráis. Y tenéis una flecha para ocultar la barra si necesitáis más espacio en vuestro monitor, ¿de acuerdo? Le daríamos a la barra. Podemos verlo aquí, si cambiamos aquí tenemos nuestra cinta. Si estoy en herramientas visuales se me resalta con verde, cambio, ¿de acuerdo? La pestaña. Y luego aquí lo que tenemos es la posibilidad de deshacer. Tenéis aquí las posibilidades y luego pues escondemos la barra, ¿de acuerdo? Y a medida que queramos utilizar algo nos vuelve a aparecer, pero si tocamos desaparece, es más cómodo, ¿de acuerdo? La tenéis o siempre visible o escondida. Bueno, estos son detalles que han ido cambiando para hacerlo más manejable. Y luego tenemos el tema de la paráfrasis. La paráfrasis sería pues un comentario nuestro con nuestras propias palabras sobre el dato. Esto se utiliza, por ejemplo, en inducción analítica en Grand Deep Theory. Sería un primer estadio antes de hacer memos teoréticos más elaborados, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo os he capturado en el escenario gráfico la posibilidad de hacer estos recuadros con tus propias palabras para ayudarte a interpretar. Y luego también en la imagen grande de abajo os he puesto a la derecha la paráfrasis
hecha sobre el fragmento, pero también os muestro un memo analítico con la banda azul que hay arriba, lo tenéis aquí. Os muestro todo el escenario de recorrido en un trabajo de inducción analítica. Pues bueno, la paráfrasis es un nuevo recurso que se ha añadido. Son como memos más cortos e informales para una etapa inicial intermedia de la categorización analítica en estudios como Grounded Theory, teoría fundamentada. Os va a ayudar a hacer pequeñas frases que luego traduciréis, trasladaréis, desarrollaréis memos teoréticos mucho más avanzados sobre el trabajo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de las paráfrasis. Tenéis todo un administrador, podéis ver de qué documento es, qué paráfrasis en concreto es, qué cita, qué código y qué texto habéis escrito vosotros. Entonces podéis ver una correspondencia en toda una entrevista, en todo un documento, en todas vuestras entrevistas, qué ideas emergentes, que luego serán categorías, pues van surgiendo y vosotros con vuestras propias palabras pues lo vais capturando, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos la opción de la codificación inteligente, que también es una matriz interactiva, ¿de acuerdo? Lo que sirve es para gestionar los segmentos que van a formar parte de las categorías también. Estamos hablando de desarrollos, sobre todo, en etapas intermedias avanzadas del proceso de análisis. No es que lo que os he mostrado al principio de la cinta que se esconde y que aparece sea una gran novedad. Eso informáticamente sabéis que está a la orden del día. Lo que nos interesa es más centrarnos en estos recursos metodológicos que se han implementado en la herramienta informática, ¿de acuerdo? Cuando estás en una etapa avanzada del análisis y tienes un poco de confusión con qué segmento pertenece a qué categoría, y estás sobre todo en la fase de recodificación, ya has hecho toda tu categorización inicial, probablemente tengas ya saturadas todos los temas que tengas, pero tienes que releerlo, reconformarlo. Entonces le das a la codificación inteligente y lo que haces es comprobar las asignaciones de segmentos a códigos para ver que tienen coherencia. Es decir, si una categoría tiene 53 segmentos con diferentes propiedades, me tengo que asegurar que esa categoría es consistente, es estable. Todas esas evidencias, todos esos segmentos hablan de lo mismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta tabla interactiva te va a ayudar. Lo vas a ver todo listado y vas a ir repasándolas una a una sin hacerlo directamente en el texto, pero todo comunicado. Y además, como podéis ver en la parte izquierda, estáis en contacto con vuestro sistema de codificación, los indicadores que habéis utilizado. Entonces, iréis comprobando problemas del alumnado, funciones del tutor, habilidades del tutor, y iréis comprobando que son categorías coherentes. Bien, la cobertura de códigos es una herramienta gráfica para explorar resultados. Si hemos asignado diferentes códigos a diferentes fragmentos de nuestra base de datos, de nuestros casos, pues lo que vamos a ver es qué porcentaje de cobertura tiene cada código respecto al total, ¿de acuerdo? Nosotros le decimos los códigos que nos interesan y el programa nos hace unos cálculos para mostrar gráficamente o en forma de tabla qué porcentaje de codificación ha sido asignado a cada zona, cómo ha cubierto ese corpus textual, esa base de datos, esos datos que nosotros teníamos. Es un nuevo desarrollo, insisto, para explorar resultados. No son resultados, es una exploración de los resultados que tenemos. Bien, luego tenemos la herramienta de configuraciones de códigos. Las configuraciones de códigos ya estaban en la versión anterior, en el módulo de métodos mixtos. ¿Y qué venían a ser las configuraciones de códigos? La tabla de configuraciones de códigos lo que nos venía a informar era de cuando dos o más códigos coincidían en el mismo pasaje y en el mismo documento. Es decir, cuando mis participantes hablaban de problemas de falta de tiempo,
también hablaban de que eran personas con una vida profesional muy activa y unas personas con una vida familiar intensa. Entonces teníamos 3 informaciones clave: un problema en el curso con la falta de tiempo, una vida profesional intensa y una vida familiar también intensa. Coincidía. Entonces podíamos pensar que había una relación entre las 3 cosas. A eso le llamamos configuraciones de códigos. Eso ya parecía. Ahora lo que han hecho los desarrolladores, fijaros, es crear una matriz avanzada o compleja en la que podemos saber, como el ejemplo que poníamos antes de los niños y las niñas jugando en el patio del colegio. ¿A qué juegan los niños? ¿A qué juego juegan los niños en el patio? ¿Qué maestra les vigila? ¿A qué juegan las niñas? ¿Qué maestro les vigila? Dependiendo de la configuración de los códigos que hayamos codificado, nos va a sacar qué códigos coinciden. Entonces, en estos casos, nosotros lo que vamos a tener es una tabla con todas las interrelaciones que hay de lo que le digamos nosotros. ¿Qué problemas tienen los hombres de 40 a 45 años que hacen formación online y que tienen una vida familiar tal y que no sé? Nosotros le damos como un poco las preguntas y la tabla nos configura todas las posibles combinaciones de información que hay. Por supuesto, todo interactivo, haces clic y vas enseguida al dato. Podéis ver cómo he intentado pues representaros todos esos cruces de información que tenéis, ¿de acuerdo? Este sería otro de los avances que el programa nos ofrece. Y luego, pues aquí tenéis un detallito que se hacían falta. Sabéis que desde hace ya tiempo Masqudea podía analizar o ayudarnos en el análisis de datos de Twitter. Ahora con esta nueva versión lo que ha hecho ha sido introducir estadísticas, introducir filtros, y podemos ver, como tenéis en la captura, como todas las recuperaciones de información de Twitter que yo tengo, las puedo clasificar por las etiquetas, por los autores, y puedo hacer, además de la clasificación por filtros, con tablas, lo que hago son gráficos, representaciones gráficas que me dice qué palabras clave, un análisis de contenido cuantitativo. Me cuenta las palabras que se utilizan, me lo representa gráficamente, y es mucho más profundo esta exploración de datos que se realizan desde Twitter. Bien, la comparación de grupos lo que nos permite dentro de las tablas cruzadas, sobre todo con esta matriz de segmento interactiva que tenéis, es que compara segmentos de diferentes orígenes, compara el contenido codificado y la frecuencia, y lo que te permite en una tabla de lado a lado, es una cosa al lado de la otra, como estáis viendo en la pantalla, ver de forma interactiva todas las evidencias de todos los participantes. También es un nuevo desarrollo que, además de tener en esa tabla cruzada que se ve en la imagen del fondo el porcentaje de codificación de cada uno de los casos que estáis estudiando, te saca la matriz interactiva y podéis ir haciendo clic y ver todos los segmentos. Por supuesto, la matriz interactiva te lleva al dato que tenéis original, o bien podéis exportar directamente a Excel o donde os interese, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos también la herramienta de categorización de datos de encuestas. Sirve cuando estamos haciendo pues estudios evaluativos, por ejemplo, en que tenemos muchísimos cuestionarios, y lo que te va a hacer es permitir asignar de una forma rápida códigos a respuestas de preguntas abiertas. Estamos hablando de un análisis más superficial, más rápido, en el que no interviene un análisis de contenido cualitativo tan profundo, fenomenológico, como el de la Grand Deep Theory, por ejemplo. No vamos a hacer varios ciclos de codificación, no vamos a varios niveles de profundidad, si lo que nos interesa es que a cada respuesta del cuestionario ponerle una categorización, un código o dos determinados. Entonces, rápidamente el programa te va a permitir a todos tus cuestionarios introducir ese set, ese conjunto de códigos, para ir haciendo una codificación, por ejemplo, evaluativa, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, ya para finalizar, pues mejoras en funciones que ya existían, como por ejemplo en Max Mapas,
el lienzo gráfico que os he mostrado, os he enseñado un módulo que veíais, un modelo en el que representábamos jerárquicamente un caso. Eso es una nueva incorporación de la nueva versión, ese modelo en concreto, y el aspecto mejorado y más amigable que tiene el lienzo, el espacio gráfico de mapas conceptuales, mapas de ideas en el programa. Las transcripciones también se han mejorado, como antes os comentaba, a la hora de introducir los participantes, autotexto. Está todo más fluido, más interactivo, más fácil a la hora de transcribir. El análisis de vídeos, para aquellos que no transcriben los vídeos y analizan directamente, todo el sistema multimedia se ha mejorado y es mucho más fluido. Analizar vídeos, codificarlos y añadirles memos de forma directa. Tenéis la posibilidad de deshacer a lo largo de todo el proyecto de análisis, de deshacer como hacemos en Word o en PowerPoint, que vais deshaciendo todo lo que no os gusta, pues ahora ya está todo integrado. Podéis guardar proyectos anonimizados, quitando los autores que han intervenido en el análisis, la matriz interactiva de segmentos que veíamos hace un momento, informes para segmentos recuperados y un largo etcétera, que estamos hablando de cientos de nuevos detalles que han mejorado el programa, pero bueno, yo tampoco quería aburriros y simplemente lo que hago siempre es destacar los que a mí particularmente más me han llamado la atención, y esta sería un poco las ventajas que yo quería pues compartiros esta tarde de funcionamiento, ¿de acuerdo? Esa sería pues un poco la idea, de repasando. Como siempre voy a volver atrás. Esa diapositiva lo que viene a decir un poco es lo que estábamos comentando al principio respecto al proceso de categorización, a las categorías y a lo que son niveles de profundidad. Una de las cosas que hay que hacer al principio de trabajar con una herramienta informática de apoyo al análisis es transponer lo que es nuestro diseño de investigación a cómo funciona la herramienta, traducir. Para ello es muy importante no confundirnos entre las palabras que utiliza el programa y las palabras que utiliza la propia metodología como campo académico. Sofía me pregunta, ¿se especifican las relaciones que tiene cada código? No te entiendo, Sofía. ¿Se especifican las relaciones que tiene cada código? ¿Con quién? ¿Con otros códigos? Sí. Tenemos código relacionado con otro código. Sí, mira. Eso es lo que hablamos de la concurrencia. Vosotros sabéis que vosotros y vosotras, que aquí lo que estamos haciendo a la hora de codificar es incrementar la frecuencia de codificación. Hay códigos, como podéis ver por los números que tenéis aquí a la derecha, que han sido aplicados más veces o menos. Eso es frecuencia de codificación. Es una forma de cuantificar un trabajo cualitativo. Es una de las formas, porque se supone que cuantas más veces has aplicado un código, más relevante debe de ser, se supone. En cualitativa es uno de los pasitos hacia un resultado, pero no el único ni el determinante. Segundo elemento determinante sería la concurrencia. La concurrencia la podéis ver representada aquí en esta zona de margen. Podéis ver cómo hay problemas que se solapan con soluciones. Yo sé que es problema porque está en rojo, y al estar en malva sé que es una solución. Y si leo el texto pone, a veces me sentía agobiada porque no le podía dedicar al curso todo el tiempo que yo quería. Y luego, pues un poco la solución, la tutora le ha ayudado mucho a tomarse las cosas con calma y le ha ampliado el plazo. Pues tenemos un problema y una solución. Cuando concurre la información, lo más es otro elemento de explorar un resultado. Como antes comentaba, en el visualizador de las relaciones de código, nosotros podemos elegir, ¿de acuerdo?, los documentos y los códigos que queremos. Entonces lo que estamos viendo aquí es representado toda la concurrencia. Estos son las relaciones de un determinado código con otro determinado código. Yo, por ejemplo, aquí tengo
Si bajo los problemas puedo ver que tengo la comunicación relacionada con la orientación al servicio, con establecer vínculos, ¿de acuerdo?, con el experto docente, con la comunicación clara. Entonces yo tengo todas las interrelaciones de códigos y ya lo estoy viendo con un simple clic. No sé, Sofía, si era eso en concreto lo que me estabas preguntando. Sí, Anthony, ¿me escucha? ¿Se me escucha bien? Te se escucha perfecto, adelante, alto y claro. Vale, mira, me refería también al tema de la concurrencia, que está muy bien, pero me refería, ¿te acuerdas en Atlas T? A mí me sirvió de mucho esto, ¿no? Especificar en el programa que un código está relacionado con otro código, que es algo que yo introducía en el programa. Yo le decía al programa que este código estaba relacionado con el otro código, que era diferente, que estos códigos forman parte de un mismo código o protocategoría, ¿sí? Pero es algo que yo le voy diciendo al programa. Yo no sé si aquí también uno puede especificar ese tipo de relaciones, ¿no? Para luego, cuando haces los mapas, aparezca visualmente todas esas relaciones entre ciertos códigos. Sí, es que es lo mismo, todos estos programas funcionan exactamente igual. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo entro en mi editor de mapas, como también tenéis aquí en Atlas T, ¿de acuerdo? Sí. Yo puedo crear un nuevo mapa y yo, por ejemplo, puedo traer, no sé, vamos a volver, porque hace gracia la falta de tiempo. Los alumnos siempre se nos quejan de que tienen falta de tiempo. Vamos a ver. Sí. Vamos a insertarlo en el mapa y tú tienes aquí esta idea, este nodo, pero evidentemente tú con tu botón derecho del ratón siempre lo que vas a hacer es o traerte todos los subcódigos si los tuviese, ¿de acuerdo?, que en este caso no tiene, pero le puedes traer todos los concurrentes, en todas formas, utilizando diferente ancho de línea para indicar la frecuencia de codificación. Entonces lo que el programa te hace es decir, la falta de tiempo, ¿con qué se relaciona? Con la responsabilidad, con el estrés, la organización y la empatía. Y tú a partir de aquí puedes seguir explorando. Dices, vale, falta de tiempo y responsabilidad. Responsabilidad tiene subcódigos. Vamos a verlo. No me trae ninguno. Tiene otros indicadores. Vamos a verlo. Entonces tú lo que haces es ver las relaciones de responsabilidad y puedes ver cómo va funcionando. Yo creo que es un poco... Es lo mismo. De hecho, tú puedes en cualquier momento, minuciosidad, le dices, insértalo en el mapa. Y podrías decirle que buscase la concurrencia con todo lo que hay. Pero en cualquier momento tú le cambias el vínculo y lo que puedes hacer es configurarte esto a tu gusto y cambiar el letrero. Todos los programas estos es que funcionan de modo similar. Lo importante, en mi caso, en mi opinión, es que tú hayas podido traer la falta de tiempo que tiene tu alumno y analizar qué hay alrededor de esa falta de tiempo. Ver la responsabilidad, el estrés, lo demás. Por lo demás, todos los programas son bastante similares en cuanto a funcionamiento. Fenomenal, gracias, Antonio. A ti, Sofía. ¿Alguna pregunta más tenéis? ¿Alguna cosa que queréis que repita o que explique mejor? Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra cosita, pues nada, daros las gracias por vuestra asistencia y espero que el ratito que hemos pasado os haya parecido interesante y os haya podido ayudar a conocer un poco más cómo funciona esta herramienta y si puede ser de utilidad para vuestros trabajos.